Luego leemos en Jeremías capítulo 15 y su verso 18, que dice de la siguiente manera: ¿por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? Gloria al Señor. Con esos dos versos es que vamos a comenzar. Pueden tomar sus asientos. Gloria al Señor. Y verdad, si alguien tiene que levantarse a la parte de atrás, algún niño, pues hágalo, verdad, con mucho cuidado, mucha táctica, lo más tranquilito posible. Gloria al Señor. Siéntese, pastor. Oh, gloria a Jesús. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria sea el nombre de Cristo. Aleluya. Gloria a Jesús. A tu nombre toda gloria, toda honra. ¿Quién vive? Y a su nombre le puede alabar. Gloria al Señor. No se me queden calladitos, que no estamos en un funeral. Gloria al Señor. Estamos en la casa del Señor. Aleluya, para adorar su nombre. Gloria a Jesús. Pues, mis amados, como ya les dije anterior, verdad, hemos preparado este hermoso día y sabemos que nuestro Dios va a hacer cosas grandes y va a hacer cosas muy, muy bonitas. Gloria al Señor. Nunca que mi mente, verdad, recuerde, he dado mi testimonio de principio a fin. Siempre lo he dado en, como decir, abreviaturas. Según el Espíritu Santo, verdad, me ha indicado para decir algunas cosas, pues así, verdad, pues lo he hecho, pero nunca lo he dado de principio a fin completo. En esta noche van a poder, verdad, disfrutar, gloria al Señor, de cuál fue mi origen y cuál fue mi final. Gloria al Señor. Tengo, verdad, unas hojitas que por amor al hermano Emerson, pues las saqué tratando de acordar algunas fechas. Gloria al Señor. Hasta tuve que sacar, verdad, cosas guardadas para poder ubicar las fechas. Gloria al Señor. Pero no obstante, verdad, todo lo hacemos para la gloria de mi amado Dios. Pues comenzaremos. Gloria sea el nombre de Cristo. Primeramente, verdad, quiero decirles que vengo pues de la isla de Puerto Rico, una isla hermosa en aquellos tiempos. Ahora no sé cómo estará, pero en el tiempo que estuve es una isla hermosa. Gloria al Señor. Nací un 20 de noviembre del 1956 en podríamos decir, allá se utiliza la palabra barrio, en un barrio llamado Río Piedras. Hasta donde mi mente humana tiene, ¿verdad? Podríamos decir, un recuerdo. Recuerdo que cuando mi persona vino a analizar las cosas, tenía aproximadamente algunos 6 o 7 añitos de vida. Y para ese tiempo, pues, mi único recuerdo que tengo es que me vi viviendo con mis abuelos, los cuales yo y mis hermanos no los reconocíamos como abuelos, sino que los reconocíamos como nuestros padres. Para mí ella era mi mamá y él era mi papá. Así yo le decía a ella mamá y a mi abuelo le decía papá. Y mis hermanos también. Y para esa fecha, 6, 7 añitos más o menos, tengo recuerdo de mis 5 años, muchos se asombrarán, pero en mi recordatorio, analizando todo esto para que, ¿verdad?, pueda tener un mejor efecto en las vidas,
porque quizá para muchos el Espíritu Santo me ministraba y me hablaba al corazón mientras preparaba esto y me decía, aquella persona o aquel hermano que tuvo la bendición de haber podido nacer en un hogar donde usted tuvo a su mamá y a su papá y que le dieron cariño y que le dieron amor y que estaban ahí con usted todo el tiempo y que le vieron crecer y que no careció de cosas materiales u otras, pues posiblemente usted no puede entender un testimonio de esta magnitud, porque usted dirá, wow, como que suena algo como que no se pueda creer. Quizá usted no lo pueda entender si usted nació en una cuna de oro, o no en una cuna de oro, pero en una cuna cómoda con muchos privilegios. Usted no lo va a poder entender. Pero todos aquellos, al igual que mi persona, que tuvimos que nacer, no nacimos en una cuna de oro. Y por el, si podría usar la palabra destino, no tuvimos los privilegios que los pudieron tener con sus padres. Quizás un abrazo, un beso, o constantemente, hijo, te quiero, tú eres el hijo de mi corazón, tú eres la niña de mi corazón, un juguete, un carrito, una muñeca, un dulce, un pastel, una celebración de cumpleaños. Los que vivimos como mi persona, no supimos lo que fue tener un pastel de cumpleaños. No supimos lo que fue tener un abrazo de un padre o una madre. No supimos lo que fue que alguien nos dijera, te amo, te quiero, tú eres mi niña, tú eres mi niño. Tuvimos todas esas carencias. Y recuerdo que a esa edad tan corta, recuerdo que mis abuelos tuvieron que salir del barrio pobre donde nos criamos, que se llamaba Barceloneta, cerca de Vega Baja. Ahí pues nosotros pudimos cursar, como decir, el primer o el segundo añito de escuela. Y no me avergüenzo decirlo, porque esa fue mi vivencia. Y cada uno de ustedes tuvo su vivencia, al igual que la mía. Pero que la mía fue demasiado pobre, porque solo teníamos la ropita para ir para la escuela y los zapatos de la escuela. Cuando llegábamos a la casa, no los teníamos que quitar y ponernos el trapito viejito con rotitos, porque ese era el del diario, y andar descalzo porque no había más. No teníamos un segundo par de zapatos, no teníamos sandalia, solo teníamos un par de zapatos y era para ir a la escuela. Y si había que visitar a algún familiar, pues nos poníamos el par de zapatos. Los alimentos, pues no comíamos lo que comen mayormente las personas. Nosotros comíamos lo que producía la tierra: el maíz, vegetales, verduras, carne. Bendito sea el Señor. Yo creo que se podía contar cuando era posible que pudiera haber un poco de carne. Y esa fue mi convivencia. Estamos hablando, nací en el 56, 58, del 58, 59, 60, 61 hasta el 1962, porque yo nací en el 56 y en el 1958, 56, 57 fue un añito. Yo tenía 2 años de edad cuando mi progenitor nos quitó de los brazos de mi progenitora. Y entre paréntesis, yo no uso la palabra padre ni uso la palabra madre. Yo a mi padre le llamo progenitor
y a mi madre le llamo progenitora. Usted se preguntará por qué. Por la sencilla razón de que para mí no tuve un padre ni tuve una madre, porque yo entendí en mi etapa adulta que padre es aquel que ama a su hijo desde que lo tiene. La madre lo ama desde que lo tiene en su vientre, y el padre también, y es tan ansioso porque esa bendición salga, para poderlo abrazar, besar y darle todo el amor que ellos le han estado mostrando en esos 9 meses. Y después de ahí es el que se preocupa, es el que cuida, es el que atiende, es el que escucha, es el que aconseja. Para mí esa es la definición de un padre o una madre. Nunca le pude llamar a ellos esa palabra, y siempre uso progenitor o progenitora. Teníamos más o menos 6, 7 añitos. Mis padres se mudaron para Río Piedras. Ahí en esa casa, pues ya mi progenitor ya estaba unido en matrimonio, porque con mi madre natural, ellos vivieron unidos. Ellos nunca se casaron y procrearon 3 hijos. Mis 2 hermanos mayores, que ya no están tampoco en el mundo, solo quedo yo solita, gloria a Jesús. Y una vez ahí, pues, fue que vinimos a conocer a la esposa de mi progenitor. Pues juntamente con mis abuelos comenzamos a convivir en esa casa. No tuvimos muchos años, creo que algunos 2 más o menos por ahí, porque mi progenitor era un hombre muy trabajador. Él era un hombre que no tenía letra, no tenía estudio, y su vida se basó en trabajar. Y la línea de él era pues cocinero. Él trabajaba en los mejores hoteles allá en San Juan. Allá trabajaba él. Y si mi mente no me es infiel y no se me olvida, en el gran hotel que trabajó fue en el hotel Caribe Hilton. Ahí trabajó muchos años en el área de San Juan. Y él trabajaba los 7 días de la semana. Porque además, ¿verdad?, de tenernos a nosotros 3 de su primer matrimonio, por así decirlo, procreó 2 hijos varones con su esposa. De ahí pues nos mudamos para una urbanización que se llamaba Sierra Bayamón. Y ahí pues la casa que ellos compraron, obtuvieron, era una casa bastante amplia, bastante grande. Y mi progenitor, pues como decir, a la parte de atrás, como había bastante terreno, él hizo 2 cuartos más. Hizo una cocina, una sala, un cuarto dormitorio, y a través de uno de los cuartos pequeños de la casa de él, él hizo, como decir, una abertura como para una puerta, y así lo hizo. Entonces fue así como mis abuelos y nosotros pudimos venir a vivir a la casa de mi progenitor con su segunda esposa. Hasta ahí todo iba bien, todo iba, como decir, tranquilo, a la buena de Dios. Pero ya estamos hablando de los años aproximadamente, tengo que retroceder para atrás, más o menos en el 1966, quizás unos cuantos de ustedes ni estaban en este mundo, todavía ni habían nacido, estaban en la eternidad de Dios, ¿verdad? Ya con la mente fija en Dios para nacer. Para el año 1966, pues unos tíos míos, hijos de mi abuela, ellos vivían en Estados Unidos,
Y ellos tomaron, ¿verdad?, la decisión de traerse a su mami para acá. Y a su papi también. Y fue así entonces como nos separaron de nuestros abuelos. Pero antes de que esa separación se hiciera, de que mis abuelos vinieran a vivir a Estados Unidos, pues mi abuela, ella nos dijo a nosotros, ¿verdad?, cuál era nuestro origen, porque nosotros la llamábamos a ella mamá y a mi abuelo papá. Entonces ella pues tomó la decisión, por así decirlo, como íbamos a separarnos. Entonces ella pues se sentó con nosotros y nos dijo que ella no era nuestra mamá, que ella era nuestra abuela, y que el hombre que nosotros veíamos a nuestro alrededor, pues que ese era mi padre verdadero, de mí y de mis hermanos. Y verdad, como todo niño, pues como que pregunta, como que cuando te establecen con una verdad, uno se despiertan preguntas. Tú quieres saber, tú quieres averiguar el por qué. Y naturalmente, si aprendimos, supimos que teníamos un papá. ¿Y dónde está mamá? Y preguntamos por mamá. Y la única respuesta que mi abuela nos dio fue que mi madre pues no fue una buena mujer. Esa fue su opinión, o lo que ella nos dijo, que ella no era una buena mujer y que ella había hecho sufrir mucho a mi padre, y que por esa razón pues ellos no pudieron seguir conviviendo juntos y tomaron la decisión de separarse. Y con esa separación, pues entonces mi padre tomó la decisión de tomar a sus 3 hijos y entregárselos a mi abuela para que entonces ella nos criara. Yo era la más pequeña, tenía 2 añitos, mi otro hermano tenía 3 y el mayor tenía 4. Y hasta ahí pues todo estaba bien. Pero en el 1966, mi abuela y mi abuelo viajan para Estados Unidos. Y nosotros, mis hermanos y mi persona, nos sentíamos como unos perritos abandonados. Porque nosotros no teníamos ninguna comunicación con la esposa de nuestro padre, y con nuestro padre menos. Nos sentíamos como unos perritos abandonados que los tiraron ahí a merced, no se sabe de qué. Y desde ese mismo momento, desde ese año que mis abuelos parten para Estados Unidos, fue entonces cuando realmente comenzó nuestro calvario. Porque cuando la esposa de mi progenitor vio que mis abuelos habían partido para acá, fue como que parece que ella sintió que a ella le habían echado una carga sobre encima. Y a través del trato que ella nos daba, nosotros nos dábamos cuenta de que ella no nos quería, de que ella hubiese quizá deseado que nosotros no hubiésemos llegado a la casa de ella. Y quizá usted dirá, pero es raro porque son niños, pero ya teníamos 7, llegamos para 8, y mientras pasaban los años y veíamos el trato que ella nos daba, entonces ahí fue que comenzamos más a realizar que esta señora no tenía ningún afecto maternal hacia nosotros. Y uno no se da cuenta de las cosas cuando es niño, no realmente de cuál es el deseo que la persona quiere, sino hasta que tú no llegas a una edad más crecido, con más entendimiento, con más conocimiento. Y ella comenzó entonces a maltratarnos para que así posiblemente nosotros pues abandonáramos el hogar. Y de nada valía que fuéramos a donde nuestro progenitor, porque una de las
palabras claves que ella utilizaba para con nosotros era que ustedes no pueden ir donde su padre, porque su padre es un hombre que trabaja 7 días a la semana, llega cansado, llega a trabajar también en la casa, etcétera, etcétera. Y era cierto. En mi mente humana, yo no recuerdo que mi padre nunca me diera un abrazo o un beso. El único abrazo que yo recibí de mi padre lo recibí en mi etapa adulta, y cuando ya tenía mis 3 hijos y mis 3 hijos estaban grandes, y fui a Puerto Rico a verlo porque estaba enfermo. Y ya yo tenía aproximadamente algunos 50 y pico de años. Fíjese, tuve que esperar 50 y pico de años para poder recibir un abrazo de mi progenitor. Y mis hermanos no corrieron con la misma bendición, porque vuelvo y repito, esta señora se enfocó en hacernos sufrir a lo máximo. Allá en Puerto Rico dicen, le van a dar una pela, ¿verdad? Le van a dar un azote, le van a dar un cinchazo. No son un cinchazo, sino para que usted me pueda entender. Allá usan la correa, allá usan el palo, allá usan lo primero que ven y que sea un objeto y que hay que agarrar para pegarle al muchacho. Eso es lo que se usa. Y mis hermanos mayores fueron los primeros en recibir los golpes, fueron los primeros en recibir esas palabras de maltrato. Y mi hermano mayor, todas esas acciones lo hizo ponerse rebelde, tan rebelde que él, pues, por decirlo así, se fue a la vida corrupta, a la vida que le hace daño. Empezó a robar, empezó a hacer cosas que no eran agradables. Y cuando los amigos o personas que conocían a nuestro progenitor le venían y le implantaban la queja, mi progenitor no era un hombre que hablaba. Él no era un padre que se sienta, ok, hijito mío, dime qué pasó, cuéntame, dime, yo quiero oír la verdad de ti, yo no quiero oír no, nosotros no teníamos derecho a hablar. Era el bate, el cantazo, la correa, y si dijera el cincho, como llaman ustedes, la hebilla, que es más duro. Si no hubieran dado con la parte de atrás de la correa, está bien, pero era con la hebilla de la correa, que eso duele. A mi hermano mayor, yo le veía las marcas en su cuerpo. Mi otro hermano, por igual. Y llegó al tiempo que mis 2 hermanos se fueron de la casa y me dejaron sola. Me dejaron sola con esa loba en el hogar. Y déjeme decirle, yo creo que mis hermanos no sufrieron gran parte de lo que esa señora me hizo a mí. Y mi padre nunca se enteró absolutamente de nada, de los abusos físicos, de los abusos psicológicos, de los maltratos que esta señora me hacía, de los trabajos. Las niñas juegan con muñecas, ¿verdad que sí? Y yo tenía 7, 8, 9 años y la muñeca mía era planchar un hamper de ropa lleno hasta arriba. Y si no, llegaba de la escuela y era a lavar, era a limpiar la casa. Los días sábados, que se supone que fuera descanso, yo corría un sábado en cada diferente casa de las amigas y de la familia de nosotros a ir a planchar. Por eso ahora pues no me gusta la planchar, tanto que me obligaron a planchar. Y todos esos abusos verbales, psicológicos y físicos. Uno de los, tengo que decirlo porque es parte del testimonio, aunque me duela, uno de los maltratos físicos que esta señora me ocasionó fue que ella llegó
al cuarto donde yo estaba y ella me dice que se había perdido un dinero y que yo lo había tomado. Yo le dije, yo no he tomado ningún dinero, yo no he entrado a tu cuarto. Y ella en alta voz juraba y decía de que yo había tomado el dinero, que entré al cuarto cuando ella no se había dado cuenta y que yo tomé el dinero. Y por más que le dije, no me hizo caso. Ella fue a la cocina y mi progenitor tenía es una pieza de metal que se usa para darle a la carne, para amortiguarla un poco. Esa señora llegó al cuarto donde yo estaba. Ella comenzó a golpear mi mano, esta izquierda. Y fue tanto lo que me dio que ella me rompió este hueso central de esta mano. Ella me dio por la cabeza la sangre. Yo me vi bañada en sangre. Cuando ella despertó de su consciente, que me vio bañada en sangre, se paralizó. Me tomó y me llevó a la ducha y me dio un baño y me secó y me devolvió nuevamente al cuarto y hasta me vistió, pero me dijo, no te atrevas a decirle esto a tu padre. Imagínese usted, boca cerrada, ¿cómo yo me iba a atrever a decir una cosa como esa? Pero desde ese día esta mano de por sí es, si usted quiere comprobarlo, a veces hacen, ¿verdad?, las pruebas cuando sanan a las personas. Usted puede darse cuenta que mi mano izquierda es mucho más grande que la derecha. Mi mano quedó así, no me llevó a ningún médico, para nada. Y desde ese incidente, pues tristemente comencé a padecer de fuertes dolores de cabeza. Y si mi mente, ¿verdad?, no me es infiel, pues de ahí pues nació la migraña, etcétera, etcétera. Y los abusos siguieron en la escuela. No tenía privilegios para nada, para hablar con nadie. Yo no tenía amistades de ninguna. Ella me decía que nosotros éramos huérfanos, que nosotros no deberíamos ni estar en el mundo, que ella no nos quería. Ella no lo decía así en la cara, que ella no nos quería a nosotros, porque nosotros no éramos hijos de ella, éramos hijos de su esposo, y que ella no tenía ninguna responsabilidad hacia nosotros. Y al yo quedarme sola sin la ayuda de mis hermanos, pues en una ocasión que cometí un error, pero fue porque ya estaba cansada del abuso, pues falsifiqué una ID para tomar la guagua para ir para la escuela, porque yo tenía que caminar varios bloques para poder llegar a la escuela. Y si yo le digo cuánto, yo creo que, no sé si yo pesaba algunas, yo creo que si pesaba 50 libras, yo creo que yo era mucho. Yo era un palillo de flaca, ¿ves? No me daban alimentos, no tenía el privilegio tampoco, a pesar de que era una casa más cómoda, había alimentos, ella nos negaba la comida. Entonces, imagínese usted, y cometí ese error, y ella se dio de cuenta por una prima de ella que estaba también en la misma escuela, y parece que se lo dijo. Y cuando llegué a la casa, sin preguntar razón, motivo, ella comenzó a pegarme. Y después que me pegó, me dice, y ahora tienes que ir y lavar toda esta ropa que está sucia, tenderla, y después vas a hacer aquí, y si sobra tiempo, entonces puedes hacer la tarea de la escuela. Ya yo tenía aproximadamente, ya para el año 69, en el 1970, y yo me cansé de los abusos. Y yo le dije a mi hermano mayor,
ven a buscarme. No sé para dónde voy, pero ven a buscarme. Y antes de hacerlo, había una muchacha en la escuela que se llamaba Milagros. Nunca me olvido el nombre de ella. Y ella pues le habló a su mamá, porque ya yo le había platicado de que yo me iba a ir de la casa. Y ella dice, mira, yo hablé con mi mamá y mi mamá dice que puedes llegar a mi casa. Y fue más o menos para principios de año, estamos hablando en el 1970. Y recuerdo que salí para la escuela y solo tenía mi uniforme que tenía encima, mi cuaderno, mis lapiceros, mis libros. No tenía ropa, no tenía nada. Y cuando salí de la escuela no llegué a la casa. Me fui con esta muchacha para la casa de su madre. Y allá pues me comuniqué con mi hermano y le dije, ya me salí. Y él contento, gozoso porque había salido de esa casa de aflicción. Pero si tan pronto salí, como a eso de las, decir, al caer la tarde, eran como las 6 más o menos. Mi padre pues preocupado, que donde estaba, supuestamente. Entonces pues mi hermano fue y le dijo que yo estaba bien, que estaba en un hogar. Entonces él no entendía, pues como él no sabía. Fue como, para él la noticia fue como algo, wow, pero ¿y esta muchacha por qué ha hecho eso? Si aquí en la casa tiene todo, aquí en la casa está bien, tiene un cuarto, tiene una cama para dormir, tiene comida. ¿Por qué esta muchacha ha hecho eso? Pues como él no platicaba con nosotros, él no sabía lo que era comunicación, ni la señora tampoco. Entonces fue ahí donde mi hermano le platicó un poco. Pero fíjense lo que me traje esto, porque el Espíritu Santo me hizo buscarlo. Mire, y lo vamos a utilizar ya mismo. Mi padre tenía una venda en los ojos. Y recuerdo que no fue en ese mismo día, sino al segundo día, que mi hermano me dice, mira, nuestro padre dice que tienes que regresar a la casa, que tú te puedes quedar aquí. Y yo, por miedo a que fuera a pasar algo en el hogar donde yo estaba, la señora, la muchacha o mi hermano, pues decidí regresar a la casa. Pero cuando íbamos caminando donde vivía la señora, era como decir, una vez que tú sales, que tomas la carretera, había como no sé cómo le llamarán sus países, nosotros decimos un barranco, que si tú te paras aquí en este edge, en esta fila y te vas por ahí, olvídese. Si te levantas, cuando caes al final, si te levantas vivo es porque Dios te cuidó y no era tu tiempo para morirte. Entonces yo venía con mi hermano y miramos hacia el fondo y allá vimos a nuestro padre que me estaba esperando a mí. Y imagínense, yo era unos huesos secos. Y yo recuerdo que los mismos nervios que yo tenía, no analicé, y no sé cómo yo me deslicé, comencé a rodar por todo ese camino, hasta que llegué allá al fondo. Y cuando llegué, yo gritaba de dolor. Toda mi espalda me la raspé. Mi espalda quedó en carne viva. ¿Y usted cree que me llevó al doctor? No. Así, con mi espalda en carne viva, me llevó a su casa. Y allá en la casa de él estaba un hermano de él esperándome, porque ya ellos habían calculado todo. Ellos habían hecho su programa sin contar con nosotros.
Y cuando llegué allá, él me dice, bueno, ya vemos que tú no puedes estar con nosotros, tú estás dando mucho problema, tú estás haciendo cosas que no deberías de hacer, no sabemos por qué te fuiste para ese hogar de esa muchacha, esa señora, cuál fue la razón. Y yo, como dicen, muda, porque no podía hablar, porque la señora estaba ahí, y ella no necesitaba abrir la boca para hablar, porque ella me hablaba con los ojos, y ella me miraba, como que dice, no te atrevas a abrir la boca. Y ese tío mío pues dice, pues no te preocupes, yo me la llevo conmigo, me la voy a llevar para mi hogar. Y mi progenitor renuente decía, no, ella tiene que quedarse conmigo. Pero al fin pues me fui con mi tío. Pero también había ya problemas, porque aunque él era un poquito más cariñoso conmigo y la esposa de él también era cariñosa, y fue con ella con quien yo me abrí. Ella se allegó, ella me abrazó, ella me dio un beso, y ella me decía de apodo, ellos me decían negrita. Y mientras fueron pasando los días, y ella me decía, cuéntame, dime qué te hizo esa señora. Y poco a poco como que me fui ganando, ella fue ganando mi confianza, y fue con ella con quien yo me abrí. Y le conté todo lo que ella me había hecho a mí, a mis hermanos. Pero ellos me dijeron que tristemente pues yo no me podía quedar con ellos, porque ellos eran también una familia grande, tenían cinco hijos. Mi tía política estaba criando 2 hijos del matrimonio anterior de mi tío, más los 3 que ella tenía, y se hacía un poco incómodo para traer a alguien más. Y fue así entonces como entre mi tío y mi progenitor pues se comunicaron con mis abuelos acá en Estados Unidos y mi otro tío, y le dijeron a mis abuelos, te la vamos a enviar porque ella no puede estar acá en Puerto Rico. Entonces mi abuela pues dijo, está bien, envíemela, yo la recojo. Y fue así como en noviembre 21 de 1970 yo llegué a los Estados Unidos. Una criaturita de 13 aproximadamente, 13 añitos, bien delgadita. Cuando mi abuela me vio en el aeropuerto, se echó a llorar. Ella no podía creer en la condición que yo había llegado allá con ella. Y pues también con ella y con mi tía mayor que estaban acá, pues ella pues me hicieron hablar, me decían, cuéntanos qué fue en realidad lo que pasó, porque nosotros no sabemos, nunca nos dijeron. Preguntábamos por ustedes, pero nunca nos decían en realidad qué fue lo que pasó con tus hermanos y contigo. Pues yo les conté, y fue como decir, como que se rompió otra abertura más para que el odio, el rencor se siguiera extendiendo en la familia. Ya de por sí, cuando yo llegué a este país, que por primera vez llegué a Estados Unidos, no llegó una niña saludable, una niña sana, una niña llena de sueños, una niña llena de esperanzas. No, quien llegó fue
una niña maltratada, abusada, una niña que lo que tenía en su corazón era solamente la palabra odio. Porque como yo no podía expresarme con esta señora, yo no le podía decir, no le podía contestar para atrás a ella, pues yo me guardaba todo eso en mi interior. Y cuando yo llegué a este país, yo le decía a mi abuela, yo la odio tanto que yo quisiera que si ella sale a la calle, un tro viniera y se la llevara y le pasara por encima y la hiciera en no sé en cuántos pedacitos que fuera posible. Yo le deseaba la muerte a esta señora. Y a mi padre, yo decía de mi padre, ese señor, porque nunca le llamé padre, dice, ese señor no supo ser padre, no supo criarnos a nosotros, nos privó de comida, nos privó de cariño, nos privó de un abrazo, nos privó de un beso, nos privó de tantas necesidades que tiene un niño. Y recuerdo que ya en ese mismo año de 1970, que ya yo estaba acá, recuerdo que mi tío me dice, tú tienes que tratar de olvidar esa vida de pasado, tú tienes que tratar de arreglar tu vida, trata de olvidar de tu mente todos esos malos recuerdos, esos abusos, todas esas palabras hirientes que esa señora te hizo. Y yo le decía a mi tío, es fácil para ti hablar y decirme así, pero cuán difícil y cuán duro es para mí, porque yo lo viví. Entonces yo decía que ya mi vida estaba marcada por el odio, por el rencor y por el dolor, con apenas 13 añitos. Desde mis 13 años, 14, 15, 16, 17, 18, 19, todos esos años, a pesar de que respeté la decisión de mi tío y me fui a estudiar, estudié aquí en la escuela Dewey, luego estudié en la otra escuela que era de señoritas, y después de ahí pues trabajé, pero mi corazón estaba ya dañado. Y yo solamente no había un día que estoy delante de la presencia del Señor. No había un día que yo no le deseara la muerte a esa señora. Y de la peor manera, porque yo no quería solamente que cayera, no. Yo decía que un carro llegara, la pisara, la aplastara, un tro, lo que fuera, pero que se muriera. Fíjese, hasta dónde llega los daños, los abusos psicológicos que se le hace. Por eso, en mis años de etapa adulta, yo me he dedicado a estudiar esta área. Porque como yo la viví en carne propia, y yo sé lo que se siente ser un niño maltratado, abusado en todas las maneras, yo sé que en este mundo tanto secular hay muchos niños igual. Entonces, lo lastimoso es que quizás decimos no los vemos en la iglesia, pero están ahí porque vienen con esa vida del pasado como vine yo. Y pudiera seguir, gloria al Señor. Pero recuerdo que durante todos esos años yo no era feliz. Yo no iba a ninguna fiestecita. En este país yo tampoco hice amistad con nadie. Yo estaba en la escuela, me sentaba en mi sillita, aprendía, estudiaba, llegaba a la casa. Eso era todo lo que yo hacía.
Yo no me comunicaba con nadie. Yo aprendí a vivir una vida solitaria, sola. ¿Por qué? Porque eso fue lo que implantaron en mí. Y recuerdo que ya a mis 19 años, pues ya estaba trabajando, pero sentía esa soledad, sentía esa tristeza en mi corazón. Nunca más supe de mis hermanos. Una vez que llegué a este país, no supe de mis 2 hermanos. Y ni tampoco supe de mi familia allá, porque tomé la decisión mentalmente y psicológicamente de no volver a saber de ninguno de ellos. Y de mi progenitor menos. A él también yo le deseaba la muerte, porque yo decía, él no supo ser un padre. Él no merece vivir si no supo ser un padre, al menos para nosotros. Porque para los otros 2 hijos que tuvo con su esposa, él fue padre. Él fue cariñoso. Él le dio a esos hijos lo que a nosotros nos quitó, nos privó. Y ya para el año 1975, ahora viene una historia que posiblemente le va a gustar antes de que entremos a la otra faceta, porque va incluida, gloria al Señor. En este año 1975, recuerdo que yo iba a la iglesia católica, pero yo no era católica. Iba porque vivía en la casa de mi tío. Y verdad, pues cuando usted está en un hogar, pues tiene que respetar, obedecer. Y aunque mi tío tampoco era católico, pero la esposa de él sí. Ella me recibió en su casa. Ella era una buena muchacha, amable, cariñosa. Nunca me dijo una palabra, que yo sintiera como un rechazo de que yo estuviera en su casa. Todo lo contrario, ella buscaba la forma de que yo sonriera, de que yo hablara, o de que yo me sentara, pero yo mayormente optaba por irme al cuarto y encerrarme, y ahí me quedaba. Pero los días domingos, pues, ella como una buena católica, iba a la iglesia. Y la iglesia del Perpetuo Socorro, que está aquí en la 60 y la 5ª Avenida. Recuerdo que ese fue un día, no sé si mi mente no me es infiel, era un día de Easter, esa semana que se celebra la Semana Santa. Y cuando salimos, estuvimos en la misa, etcétera, salimos. Y cuando veníamos para la casa, pues allá al frente estaba ese jovencito que usted ve ahí, que en aquel tiempo yo tenía 19, él tenía 22 añitos. 22 añitos. Y yo creo que algunos han visto la foto. Juan Carlos creo que tiene una de esa edad, gloria al Señor. Y comenzó a decirme, a decir unas palabras como no sé si estaba buscando algo o qué, pero yo con mi cara tan amargada, pues lo ignoré, ¿no? Para mí como que no estaba ahí. Pero observé que mientras seguíamos para la casa de la mamá, de la esposa de mi tío, pues él seguía detrás de nosotras. Entonces, yo no sé si él se acuerda. ¿Usted se acuerda, pastor? ¿No se acuerda de esos momentos? No me acuerdo. Ay, mire para allá. Y cuando llegábamos, pues resulta que apareció la mamá de la esposa de mi tío. Entonces ella dice, y ese joven que está viendo también con ustedes. Y yo con mi cara amargada, porque es que mi cara era bien amargada, y yo no sabía lo que era hablar nice ni hablar amable. Yo dije, no,
No, él no viene con nosotros. Nosotros no lo conocemos, no sabemos quién es él. Él es el que nos está siguiendo a nosotras. Entonces, pues, subimos para arriba y él pues se fue porque no podía subir para arriba. Pero para mi sorpresa, el otro domingo que fuimos a misa y cuando salimos de la iglesia, resulta que está el joven nuevamente ahí. Él entró a la misa porque él entraba a misa, pero no nos dimos cuenta. Cuando nosotros salíamos por las escaleras para abajo, lo volvimos a ver el próximo domingo. Entonces ahí estaba la suegra de mi tío. Entonces entre la suegra de mi tío y la esposa de él decía, ella me decía negra de cariño. Y me decían, oye negra, parece como que este jovencito quiere hablar contigo. Y conmigo no tiene nada que hablar conmigo, yo no tengo nada que hablar con él. Y nos siguió detrás hasta la casa donde vivía la suegra de mi tío. Y ya ahí, pues, la esposa de mi tío, que era un poquito más sensible, ella me dice, mija, pero cambia esa cara, no seas tan amargada, me decía. Al menos trátalo nice, dile algunas palabras. ¿Y qué le voy a decir si yo no lo conozco? Y ella dice, pero mira, 2 domingos corridos posiblemente es que quiere conocerte o quiere hablar. Bueno, el asunto fue que entonces accedí. Entonces pues yo me quedé, lo invitamos para el apartamento de la suegra de mi tío. Ay, él subió lo más alegre, lo más campante, subió para allá arriba. Y allá ella le ofreció café y cositas, y él estaba como si estuviera en su casa. Allá comió, se tomó su cafecito y todo. Y pues de ahí, por así decirlo, fue en el año 1975. De ahí, por así decirlo, comenzó, ¿verdad?, una amistad. Y de amistad, pues, se tornó en lo que ya ustedes ven hoy. Gloria al Señor. Primeramente, como no nos casamos, sino que como al año, más o menos, por ahí, de estar conociéndonos, hablando, pues, tomamos la decisión de comenzar a convivir juntos. Y pues procreamos 3 hermosos hijos, gloria al Señor. Y recuerdo que, no sé si él se recuerda, pero para el año, Mikey nació en el 1976. En ese mismo año, pues nosotros vivíamos aquí en el 464 de la calle 41. Teníamos un apartamento de 4 cuartos, grandes, cómodo, con una renta de $100 que si usted la busca hoy no la va a encontrar. Gloria al Señor. Hoy no existe un apartamento de 4 cuartos, 2 dormitorios, sala, cocina, baño, amplios, cómodos, por $100. Eso está en el récord Guinness, hoy no existe. Entonces, nosotros llegamos tomamos ese apartamento y pues tampoco me avergüenzo decirlo. Como era una pecadora, pues yo me fui a welfare y mentí, pero no mentí por conveniencia, por si acaso, sino que tuve que mentir porque cuando yo estaba embarazada de mi primer hijo, pues a mí me salió una infección muy fea. Los médicos no encontraban la razón, el porqué, y ellos pues supuestamente mi embarazo corría peligro. Y tomaron la decisión y me dijeron, bueno señora, usted tiene 2 opciones. Usted o se opera antes de que tenga a su hijo. Ya yo tenía aproximadamente 7 meses y medio de embarazo. Usted se opera, que si no se opera, usted puede morir o su hijo puede morir. Y se lo estaba diciendo a una joven que tenía 19 añitos, que no sabía nada de la vida. Una joven que lo que tenía en su corazón era odio, amargura, rencor, desgracia. Yo no conocía nada de la vida prácticamente. Y yo pues en mi ignorancia, yo dije, pues opéreme. Y me operaron. Y a los 8 meses de embarazo, me dieron dolores de parto. Mikey no nació a los 9 meses. Y por, no sé qué palabras utilizar,
Pero mi hijo no nació normal. Pero no nació normal. Y tampoco me voy a avergonzar de decirlo. Lo voy a decir. Y no me juzgue usted mal, porque yo era una pecadora. Yo no tenía conocimiento de lo que yo estaba haciendo. Cuando yo salí embarazada, yo no quería tener ese bebé. Porque lo que venía a mi mente era toda mi vida del pasado. Y yo decía, ¿cómo lo voy a criar? ¿Qué amor le voy a dar si yo no tengo amor ni para mí misma? ¿Cómo lo voy a criar? Y tomé medicamentos, tomé líquidos para tratar de perderlo. Hice muchas cosas para no tenerlo. Pero más sin embargo, Dios, el Dios que yo no conocía, porque yo no puedo decir que conocía a Dios, el Dios que yo no conocía no permitió que ese niño se perdiera. Y luego, con mi entendimiento, cuando tuve el entendimiento en Cristo, yo dije, pues posiblemente por esa enfermedad que Dios permitió en mi cuerpo, para que ese niño pudiera venir a este mundo. Y aunque no vino sano, él no vino sano. Lastimosamente, mi primer hijo tiene una mente infantil. Su mente, su memoria, su cerebro no se pudo lograr como un ser humano normal, completo. Nació con impedimentos en sus piernas, en su hablar. Él vino a hablar después de los 7 o 8 años que comenzó a hablar. Hablar claramente fue después de los 10, 12 años que pudo comenzar a hablar un poco mejor. Y en mi vida de pecado, pues yo eso no lo veía. Y ya pues vivíamos en ese apartamento y necesitábamos ayuda porque no la teníamos. Yo no trabajaba, solo él trabajaba. Y él pues lastimosamente, el enemigo que le tiene la mente controlada al pecador, lo tenía él, lo enredó en los vicios, en la bebida, en el juego. Entonces en el hospital me dijeron, vaya a buscar ayuda, vaya a welfare, como le decían en aquella época. Y fue así como en el año pues 76 yo aparecí en la oficina de welfare, ahí que estaba en la Cuarta Avenida, y apliqué. Y me daban un chequecito, me daban cupones, me daban 125 pesos en aquella época. Que si usted dirá, ay, por esa miseria, mire, en el 1976, $125 era mucho. Me daban para 2 quincenas, y yo tenía que sacar del primer cheque sacaba 50, y del segundo 50, y ahí tenía los 100 para renta, porque yo pagaba 100 de renta, ¿verdad? Que ñame, como se en Puerto Rico. Y lo otro era pues para los gastos, me daban también 100 y algo de cupones de alimentos, pero no alcanzaba. Para mediados, fue en el año 1976, para el mes de septiembre, octubre, por ahí noviembre, pues aquí a este hermoso jovencito se le ocurrió la idea de levantar un restaurante interno. Dice, tú cocinas y yo me voy a todas las barras, porque todas las barras en aquel entonces, en los años 70,
que quizás muchos de ustedes no estaban en este mundo todavía. En los años 70, ahí en la Quinta Avenida, lo venía marcando desde la 44 hasta la 39 y mucho más para allá, y no sé si él se acuerda, eso estaba lleno de barras, muchas barras, hombres jugando, bebiendo, etcétera, etcétera. Él se familiarizó con ese mundo. Entonces él decía, pues tú cocinas en la casa, solo lo hacíamos viernes, sábado y domingo. Y lo que hacíamos era, hacíamos bistec con tostones, papa frita, ensalada, y eso, yo lo hacía en la casa, se lo ponía en una cajita y así vendía. Y así fue como, ¿verdad? Nosotros pues, lo material comenzó entonces a crecer un poquito, tuvimos como casi un año. Ya en el año 77, pues fue ahí donde él tuvo un pequeño accidente en una de las barras, pues tuvo un problema con una persona y me le dieron un golpe en la cara. Y cuando ese hombre llegó a la casa, a mí las piernas se me paralizaron, el corazón se me paralizó, porque yo nunca en mi vida había visto un rostro abierto. La cara fue de acá, la cara totalmente abierta, eso se veía todo, la palpitar de la carne, y yo no encontraba qué hacer, y ya yo llamé a la vecina de arriba y le dije, mira, por favor, ven, ayúdame, encárgate de mi hijo, que yo me voy con este hombre para el hospital, porque tengo que se me muera aquí, y llamamos a la ambulancia, allá se lo llevaron, allá fuimos, y le hicieron lo que tenían que hacer. Y amados, esa fue otra entonces, porque él, al verse así, los pensamientos a la mente vinieron a atacarlo, a molestarlo. Entonces, en vez de unirnos más, comenzó como una pequeña discusión, división, problemas en la casa, pero seguíamos con el trabajo. Habíamos reunido ya un poco de dinero con esa venta, y fue así entonces como decidimos abrir nuestro primer restaurante, que fue también ahí en la misma calle 41, entre Quinta y Sexta. Cogimos un local y ahí nos metíamos, yo cocinábamos y trabajábamos, y así comenzamos. Ahí tuvimos aproximadamente algunos dos añitos. Entonces juntamos bastante dinero, y él me decía, pues yo quiero un restaurante más grande, que quepa más gente, que podamos cocinar más, gloria al Señor. Entonces fue así como llegamos a la 48 y la Cuarta Avenida. Ahí ese local, pues el edificio era de un dominicano. Hablamos con él y él dice, oh sí, no hay ningún problema. Entonces lo lindo del caso fue que también ahí es que donde quiera que nos parábamos, este hombre era súper conocido por todas calles, por toda esquina. Miguelito, Miguel, ¿cómo está usted, don Miguel? Don Miguel, otro Miguelito. No había persona que no lo conociera a él cuando lo viera, porque como él se pasaba en el parque jugando topo y haciendo las barbaridades y los vicios para aquí y para allá. Entonces ya para ese tiempo, que vino a ser más o menos entre los años, estamos hablando de 77, 76, 77, 78, hasta aproximadamente el año 1980. Ya quizás algunos habían nacido, ¿verdad? Posiblemente, todavía. ¡Ay, Dios eterno! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! Entre esos años, 1976, 77 hasta 1980, bueno, quitándole un añito, porque en el año 1979, sí, 1979, yo salí embarazada de mi tercer hijo. Y salí embarazada de mi tercer hijo por causa de él, porque yo no quería tener más hijos.
con mi carga, con Mikey. Luego tuve a Israel, que tampoco, cuando él se enteró, él me dice: mami, ¿cómo es que tú no me querías? Tuve que sentarme con mi niño y explicarle las razones, los motivos, el por qué tenían una madre tan amargada y tan... Mi rostro, yo le digo, yo creo mi rostro, los hermanos saben, vino a cambiar aquí cuando estábamos en Cristo después de tantos años. Gloria, ya se van a enterar la otra parte. Entonces, para el 1979 salí embarazada, porque él insistía en que quería tener una niña. Dice: yo no quiero otro varón, yo quiero una niña. Y yo decía: es lo que Dios dé, es lo que Dios dé. Entonces, yo era pecadora. Yo no tenía ninguna relación con Dios. Yo no conocía a Dios. Yo conocía a Dios porque la quinta, en aquella época, en los años 70 y en los años 70, por toda la quinta avenida, la cuarta, la tercera, había predicadores. Mire, que el que no se convertía a Cristo era porque no quería. Predicadores con su cajón aquí, con su micrófono, hermanas, hermanos dando tratados en diferentes, entre una y otra esquina había un hermano predicando a Cristo. Y yo escuchaba mensajes un poco fuertes. Yo escuchaba mensajes del pantalón, de la pantalla, y que si esto, si lo otro. Y yo decía: ay, no, ¿y para qué yo me voy a convertir para eso? Yo no me quiero convertir. Porque yo recuerdo que mi abuela en Puerto Rico iba a una iglesia pentecostal también. Mi infancia recuerdo. Y aquellos pentecostales que estaban en la época de mi abuela también iban por las casas. Y eso era por todo el camino. Alabaré, 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 alabaré. Solo Dios hace al hombre feliz. Eso era cantando todo el tiempo por todo el camino. Y mi abuelo, que era un tosco, mi abuelo decía: aquí no, en mi casa yo no quiero pentecostales evangélicos. Mi abuela se escapaba y se iba a la iglesia y nos llevaba. Tengo un poco de conocimiento del pentecostalismo. Y yo veía a algunos predicadores en la quinta y yo decía: esta gente, una pecadora, esta gente no debe estar predicando eso, eso no se predica, decía yo. Entonces, el Señor aquí encima de mí, que quería una niña. Yo quiero una hija, yo quiero una hija. Yo quiero 2 varones, confórmese ya. No, yo quiero una niña. Pues a mí me tocó ir al Dios no conocido. Y así como yo lo pude hacer, recuerdo que le hablaba, le decía: bueno, Dios, este señor quiere una niña. Así que yo espero que este embarazo sea una niña. Imagínense, y teníamos restaurante. Y ese restaurante, la Cuchilandia, que le pusimos Cuchilandia, ese restaurante, ahí tuvimos 10 largos años. 10 largos años. Este jovencito, mi persona y 2 primos de él que nos ayudaban, trabajábamos día y noche. Nosotros no sabíamos lo que fue descanso o lo que fue tomar vacaciones. Bendecidos los que se pueden ir de vacaciones. Entonces, si usted sigue la secuencia, mi vida, a pesar de que estaba en Estados Unidos, en la tierra de bendición, como llaman, en la tierra donde debe haber libertad, Irene estaba cada vez más cautiva. Mis hijos, en una forma, sí, yo los quería, yo los amaba, pero en una forma como que a la misma vez los rechazaba. Porque venía a mi mente los recuerdos del pasado. Esos recuerdos nunca se borraron de mi mente. Cuando mis hijos pequeños hacían cosas que no debían, era como si me pasaban una película al frente de mí, de lo que a mí me habían hecho, y muchas veces los maltraté. No con golpes como me hicieron a mí, ahí sí que no.
pero sí los maltraté. Y cuando salí embarazada por tercera vez, recuerdo que la tía de mi esposo, tía Elena, que le digo tía Elena porque la quiero mucho y le agradezco mucho, esta señora, ella para mí, ella se convirtió en la madre que no tuve. Se convirtió en esa madre que no tuve, porque les omití algo. A los 17 años, cuando yo vivía en la casa de mi tío, yo estaba mirando por la ventana y yo recuerdo que vi a una señora bajita, ya con su cara como marcada ya, y que estaba como miraba y buscaba y buscaba, y yo la miraba así por la ventana del cuarto y yo decía, ¿qué buscará esa señora? Quizás se ha perdido, anda buscando una dirección. Y decimos así, ¿verdad? Por destino de Dios, tocó el timbre de la casa donde vivía mi tío. Pues mi tío bajó y ella se presentó. Pues él la subió para arriba, él va al cuarto y me dice, Tegra, aquí hay una señora que te quiere conocer. Pues, yo no conozco a nadie. Dice, una señora que estaba abajo, oh, esa señora, yo no la conozco. Y él me dice, ella es tu madre. Y yo le dije, yo no tengo madre. Así se lo dije, yo no tengo madre. Y él me dice, no seas así, al menos sal, háblale, pregúntale lo que tú quieras, pero no la dejes así. Accedí y fui. Y yo creo que el polo norte y yo como que somos idénticos, hermanos gemelos, porque a mí no se me movió ni un cabello. No se manifestó ninguna emoción en mí. Ella estaba ahí parada, yo estaba aquí, y ella pues comenzó a hablar. Ella comenzó a decir, me dijo, yo sé que en ti hay muchas emociones en este momento y posiblemente tienes 1.000.000 de preguntas que te gustaría hacerme. ¿Cómo es posible que a tantos años y ahora a mis 17 años yo vengo por primera vez en mi vida, vengo a conocer a mi progenitora? Y ella lo único que me dijo fue, no me niegues la posibilidad de que podamos hablar. Ella dice, yo sé que tú no me puedes llamar mamá o madre, yo lo sé, pero no me juzgues, me dijo. Permíteme que yo pueda hablar contigo para que así tú puedas saber cuál fue la verdad. Y esas palabras, la verdad que entraron aquí adentro. Y yo le dije a mi tío, pues, está bien. Y delante de ella le dije, está bien. Le voy a dar una oportunidad, le dije, de conocer la verdad. Y usted sabe por qué lo voy a hacer. Porque yo quiero saber la verdad. Yo quiero conocer el fondo de mi existencia. ¿Por qué estoy en este mundo? Porque una de mis peticiones que yo siempre decía en mi mente es, ¿para qué yo estoy en el mundo? Yo no quiero vivir. Y le di la oportunidad. Ella me llevó a Connecticut, donde vivía con sus hermanos, y en esa ocasión ella me contó todo. Dice, yo sé que posiblemente tus abuelos te dijeron esto, 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 y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Ella me dijo, pero la mala de la película no fui yo. Dice, el malo de la película fue tu padre, me dice. Yo era una mujer de la casa.
Yo atendía a mis hijos y yo recibía de tu padre maltratos. Y tu padre, por último, tomó otra mujer. Y tu abuela, la que tú conociste como madre, estoy segura que nunca te dijo esta verdad. Nunca te dijo que tu padre me golpeaba. Nunca te dijo que tu padre me maltrataba. Nunca te dijo que tu padre abusaba psicológicamente de nosotros. Y que tuvo esa otra mujer, aún estando con ella. Y que tomó la decisión de dejarla a ella juntamente con nosotros para irse con esa mujer y casarse con ella. Y tu abuela era un tipo de señora, decía ella, que para ella ninguna de sus nueras eran buenas. Ella a todas sus nueras le tenía una calificación. A la vez que una de sus nueras se levantaba contra uno de sus hijos o decía algo sucedía, tu abuela decía, esa nuera es mala, esa nuera no sirve para mi hijo. Y comenzaba a degradarlas. Porque mi abuela era una mujer chiquita, no era nada grande, mire, era un miquito de mujer así. Pero señores, había que decirle usted y tenga. Esa señora tenía un carácter, yo creo que yo lo heredé de ella. No, yo heredé mi carácter de los abusos, gloria al Señor. Entonces, volviendo para atrás, estábamos en el restaurante, ya finalizando, no, todavía no habíamos finalizado. Fue en el año 1980 que nació mi hija, y en ese mismo año, en el verano, ya para entrar para el tiempo del invierno, los problemas matrimoniales ya estaban agudos de años atrás. No crea que nuestro matrimonio fue color de rosa, vamos a comer aquí, una florecita, una cenita. No. Nuestro matrimonio, tristemente, hubo mucha discrepancia, mucha discordia, pleitos, peleas, gritos, golpes, de todo, hubo de todo. Y tanto fue todo que en el año 1980 yo tomé la decisión de abandonar todo. Yo dije para mí, no soporto más. Tras que he vivido una vida de infancia carente de cariño, de amor y de todo habido por haber, también he fracasado en el matrimonio, he fracasado como madre, he fracasado como ser humano, decía yo. Esas eran mis palabras. He fracasado en todo. Pues entonces, ¿para qué quiero vivir? No quiero vivir. Y recuerdo que iba a casa de tía Elena y ella pues me aconsejaba, me abrazaba y me decía, ella me decía Irene, no, trata de mejorar, trata de cambiar, pon de tu parte, ya tienes 3 hijos, no vayas a hacer una locura, no vayas a tomar una decisión errónea que te puede llevar a otra tragedia peor. Y yo le decía, pero qué tragedia peor, porque ella sabía la verdad de mi vida también. Ella conocía todo, con ella también yo me abrí. Y yo decía, ¿qué más tragedia puedo yo esperar de la vida? Y recuerdo que ella me decía, no abandones a tus hijos. Si vas a tomar una decisión, te los llevas contigo. Yo le dije, pues claro que sí. Mis hijos se van conmigo. Y yo decía, yo no sé cómo los voy a criar. Yo no sé cómo voy a poder proveer para mis hijos. Pero en mi mente yo decía, si hay un Dios en el cielo, si hay un Dios en el cielo, ese Dios se va a acordar de mí y ese Dios me va a ayudar. Y parece que con esas palabras yo
dicté mi propia sentencia, porque mi hija cumplió un año en 1981 y recuerdo que mis padres, mi progenitor con su esposa vino, porque ya todavía, sí, ya yo creo que ya nos habíamos reconciliado. Y yo le dije aquí al jovencito: cuando mis padres se vayan por esa puerta, detrás de esa puerta, o te vas tú o me voy yo. Esa era mi decisión final. Y recuerdo que a los 3 días mis padres se fueron. Y no sé, porque yo no creo en coincidencia, pero acuérdense de la cita bíblica que les leí: a causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí. Y Jeremías dijo: ¿por qué fue perpetuo mi dolor? Y yo estaba en mi hogar en el día de hoy. Yo viví una fuerte experiencia con mi amado, porque tras que orábamos por esto, ayunamos por unos 2 o 3 meses por este día de hoy, para que Dios se glorificara, el Espíritu Santo trajo a mi corazón y me dijo claramente: vas a hablar del dolor. Lo que hace el dolor, y la hermana decía ayer que el dolor es como, se siente como una punzada. Y el dolor, si tú no lo sabes analizar y no te propones conocerlo, el dolor te arruina, el dolor te mata, el dolor te separa de tus seres queridos, el dolor te separa de tus hijos, el dolor te separa de aquellas personas que tú más quieres, o de aquellas personas que pueden estar alrededor de ti y que te quieren ayudar, y que te quieren ayudar a que el proceso lo podamos llevar mejor. Estamos hablando del mundo natural. En el mundo espiritual es diferente. En el mundo espiritual el dolor viene para que entendamos que tenemos que hacer la voluntad de Dios, pero a la forma de Dios, no a la forma mía. Y cuando logramos entender que hay que hacerlo a la forma de Dios, produce dolor. Porque el hacer la voluntad del Señor, y si no, estudies el libro del profeta Jeremías, el profeta llorón, que en los últimos capítulos le tuvo que decir, se paró firmemente y le dijo a Dios: mira, Dios, no voy a predicar más en tu nombre, porque tu nombre me causa dolor. Tu predicación, el yo en mi boca, tus palabras en mi boca me causan dolor, angustia, sufrimiento. No quiero predicar más. Y esas mismas palabras yo también las dije, pero les diré después. Y el Señor me decía: habla de lo que hace el dolor. Gloria al Señor. El Salmo 31:10 dice: porque mi vida se va gastando de dolor. Esa era Irene. Mi vida se va gastando de dolor, y mis años de suspirar no tenía alivio. Y si lo leemos en la versión moderna, dice: me va consumiendo, va lentamente, tomando el poco aire que le queda a uno, y uno siente como que el pecho se le va apretando, porque cuando los recuerdos dolorosos se guardan en el interior,
Eso es lo que hacen. Maltratan, ahogan, hasta que llega un término en que usted tiene que sacarse un grito, como lo hice yo, porque ya para la etapa de mis hijos que estaba viviendo todo eso, yo dije, yo me saqué un grito de mi alma y dije, no puedo más con tanto dolor en mí. Así que si existe un Dios, que me ayude, porque yo no puedo más con tanto dolor. Mi matrimonio ya roto, totalmente roto. No había sanidad para mi matrimonio. No había sanidad para mí, ni tampoco para mis hijos. No tenía a quién ir a hablar, a preguntar, a pedir ayuda. Y gracias al Dios Todopoderoso, que en el 1981, para el mes de junio, este hombre deja el restaurante solo, abierto, solo, y llega a la casa. Yo había cerrado las puertas, las ventanas, y aquí tú no entras, ¿por qué no entras? Y llegó tocando y diciendo, ábreme, mira que me siento mal, me voy a morir. Yo dije, usted está mintiendo, tú no te estás muriendo nada, váyase a atender el restaurante, le dije. ¿Cómo lo va a dejar solo? Y no se fue, siguió ahí persistiendo, me siento mal, estoy enfermo, me voy a morir. Y fue ahí, en ese momento, cuando él me dijo, tú no sabes que yo llevo meses preparándome para la muerte. A mí eso la verdad que me impactó. Dice, tú no sabes lo que yo he estado haciendo. Yo hasta fui a un sastre y me mandé a hacer un traje negro, un suit, porque ese va a ser para mi sepultura. Y ya tengo todo preparado para cuando me muera, porque me voy a morir. Esas palabras entraron aquí adentro y como que, no sé, como que produjeron un despertar. Y yo dije, espérate, ¿será verdad? ¿Será mentira? ¿Me está engañando? ¿Me está diciendo las palabras para que yo le coja pena y le abra la puerta y lo deje entrar? El restaurante está solo, cualquiera puede entrar, robarse lo que está en la caja, robarse la comida, llevarse. Mi mente en cuestión de segundos se volvió wow. Y yo dije, ¿y qué hago? Entonces le abro la puerta, lo dejo entrar al apartamento, ahí mismito lo dejé, me fui al restaurante, solo apagué las luces, apagué los de esos de fuego para la comida, todo, que no fuera a suceder nada. Apagué todo el fuego, apagué las luces, bajé el gate y le metí candado. Ahí quedó el restaurante, con toda esa comida ahí, todo eso se quedó ahí. Ese día comenzó otro de mis calvarios, porque entonces él quedó como en un mundo desconocido. Nada le afectaba, nada, para todos lados, como si fuese sido una persona muerta, pero en vida. Y lo único que salía de su boca era, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. Ya tengo el traje, ya tengo todo está preparado, me voy a morir. Y yo decía, ¿y qué hago? ¿Y qué hago? Entonces lo saco hacia afuera, en las escaleras de afuera, y ahí apareció un amigo de nosotros de la antigüedad que también predicaba a Cristo, pero se descarrió. Y él dice, ¿y qué le pasó a Miguelito? Él dice, yo dije, mira, Miguelito, no sé qué le pasó, pero algo tiene, él lo que dice que se va a morir, yo no encuentro qué hacer. Él regaló a mis hijos, me regaló a mí también, como si nosotros fuéramos, y allá fui en casa de mi tía, le llevé mis hijos, no encuentro qué hacer. Y él me dice, mira,
búscate un hogar donde llevarlo y déjame la dirección, que yo voy a traer a alguien, me dice. Y así lo hicimos. Allá llegó al hermano Jack y el hermano Jack le ministró y él estaba con sus palabras de que se iba a morir, que se iba a morir, que se iba a morir. Y el hermano Jack, después que lo ministra y le dice la palabra, le dice: dígame, Miguel, ¿qué usted quiere que yo haga? Miguel no le contestaba. Y él le dice: yo soy pastor y yo he venido aquí a presentarle a usted el plan de salvación, a decirle que solo Cristo sana, que solo Cristo liberta, que solo Cristo te puede quitar esa aflicción que tú tienes en tu corazón y ese deseo de la muerte. Cristo te lo quiere quitar para que tú seas salvo. ¿Quieres entregarle tu corazón a Cristo hoy? Miguel Nieves dice: mire, lo miró hacia la cara y dice: mire, con tal que se me quite todo esto que tengo